Durante las décadas de 1930 y 1940, Europa vivió una de las épocas más dramáticas en la historia de la humanidad. En ese tiempo el régimen nazi alemán construyó campos de concentración y exterminó varios países bajo su control. En esos lugares se produjo el genocidio más grande de la historia, no el más dramático y sanguinario, pues todos los genocidios lo son, pero sí el que más muertes produjo. Los judíos fueron sus víctimas principales. En su libro llegó a decir que no eran seres humanos, sino parásitos, y por tanto enemigos mortales para Alemania y la humanidad. Muchos hombres, mujeres y niños fueron convencidos por el nazismo de estas ideas, y la mayor parte de la población alemana colaboró para desarrollar una sociedad antisemita, o sea, hostil hacia los judíos. Durante el nazismo, los medios de comunicación difundieron noticias que promovían la violencia hacia los judíos. En 1924, cuando Adolf Hitler escribió un libro titulado Mi lucha, en este señalaba que había un problema judío en Alemania. Hitler tenía un pensamiento racista y violento. Consideraba que los judíos eran una amenaza ideológica, ya que muchos eran comunistas, pero especialmente los consideraba una amenaza biológica. Algunas de las primeras acciones en contra de los judíos fueron: se les excluyó de la sociedad, de las escuelas, las universidades, los restaurantes y los centros laborales. En las calles la gente los agredía. Se les prohibió casarse con alemanes, se les exigió que cosieran la estrella de David en su ropa para identificarlos en la calle. Se les prohibió tener negocios y solo podían vivir en edificios para judíos. Se calcula que la noche del 9 de noviembre, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, fueron asesinados 91 judíos, incendiadas 1.400 sinagogas, 7.500 tiendas y 171 viviendas. El gobierno nazi motivó a la población a manifestarse contra los judíos e insultarlos en los lugares públicos. Los alemanes entregaban recompensas a quienes denunciaran ante la policía a los judíos. En la noche del 9 de noviembre de 1938, el ejército salió a incendiar y destruir sinagogas y negocios judíos. Los ciudadanos alemanes observaron las atrocidades y casi nadie intentó detenerlas. Se exigió que los judíos se fueran de los territorios alemanes. De lo contrario, serían asesinados. Los demás países les cerraron sus fronteras y muy pocos les dieron refugio fuera de Alemania. La persecución nazi no solo se centró en los judíos, también se dirigió a otros grupos étnicos, comunistas y socialistas. Prostitutas, desempleados, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y enfermos mentales y discapacitados. Los alemanes controlaron y excluyeron a los judíos. Les exigieron vivir en esos espacios o de lo contrario los matarían. Los guetos eran barrios cercados por murallas donde solo vivirían los judíos y de los cuales no se podría salir. Por lo general, fueron ubicados en las partes más pobres de la ciudad. Los gitanos perdieron 2/3 de su población en el exterminio nazi. En Alemania nazi los discapacitados también fueron aniquilados. Guetos en Europa entre 1933 y 1945. Los historiadores calculan que los nazis crearon más de 1.100 guetos judíos en Europa entre 1933 y 1945. Los principales fueron el de Lodz, que fue el primero, y los de Varsovia, Cracovia, Lublin,
Białystok, Radom, Kielce, Częstochowa, Sosnowiec y Vilna. Durante el régimen nazi era común enviar a campos de concentración a todo aquel que era considerado como enemigo. Comunistas, gitanos, socialistas, prostitutas y homosexuales fueron encerrados en estos espacios, que funcionaban como cárceles. A quienes consideraban útiles por su fuerza física, se les tatuaba su número de preso en el brazo y se les hacía trabajar como esclavos. Los otros enfermos o débiles estaban condenados a morir. Había tres tipos de campos de concentración. En uno se encerraba a los prisioneros de guerra. En otro se obligaba a los prisioneros a realizar trabajos forzados. Otros eran de tránsito, pues desde ahí se enviaban a los prisioneros a otros campos de concentración. El campo de exterminio principal fue Auschwitz-Birkenau. Aunque hubo otros 5, ahí se organizó un sistema de gestión de los campos, apoyándose en la tecnología de la época, para matar a cada judío, fuera mujer, hombre o niño. Todo el que llegaba estaba sentenciado a muerte. Además, no solo eran asesinados en cámaras, donde los rociaban con gas Zyklon B, sino que los científicos nazis los utilizaban en experimentos sádicos. ¿Qué es un genocidio? El genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales. Aproximadamente 6 millones fueron asesinados. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. ¿Cómo se vivía en un campo de concentración? Los prisioneros judíos de los campos deberían soportar trabajos forzados, reacciones de hambre y formaciones de conteo horrorosas. A pesar de todo, los prisioneros demostraban ingenio, heroísmo y luchaban para mantener su semblante humano y su identidad judía. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos de todo el mundo se consideran descendientes de los antiguos israelitas y de los hebreos, remontando su origen a la patriarca Abraham. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y proveniente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las percepciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torah. ¿Quiénes son los gitanos? Un gitano, dicho de una persona de un pueblo originario de la India, extendido por diversos países, que mantiene en gran parte un nomadismo y ha conservado rasgos físicos y culturales propios. La religión de los gitanos varía según su lugar de residencia, pudiendo ser musulmanes, cristianos, católicos u ortodoxos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, muchos se convirtieron al protestantismo.
¿Qué eran las SS del ejército nazi? Las SS se establecieron en 1925 como guardia personal del líder nazi Adolf Hitler, bajo el mandato de Heinrich Himmler entre 1929 y 1945. Las SS pasaron de ser una pequeña formación paramilitar a convertirse en una de las más grandes y poderosas organizaciones dentro del Tercer Reich. ¿Qué es un gueto? Un gueto es un barrio en que vivían o eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de Italia, Polonia y otros países centroeuropeos. ¿Qué decían los periódicos del mundo sobre este acontecimiento? Una ola de destrucción, de saqueos e incendios sin paralelo en Alemania desde la Guerra de 30 años y en Europa en general. Desde la Revolución Bolchevique arrasó la Gran Alemania, hoy cuando los grupos nacionalistas se vengaron en las tiendas, oficinas y sinagogas judías por el asesinato de Ernst von Rath, tercer secretario de la Embajada de Alemania en París, cometido por un joven judío polaco, comenzando sistemáticamente en las primeras horas de la mañana en casi todos los pueblos y ciudades del país. Los destrozos, el saqueo y los incendios continuaron todo el día. Grandes muchedumbres, en su mayoría silenciosas, observaban y la policía se limitó a regular el tráfico y realizar arrestos al por mayor de judíos para su propia protección. Durante todo el día en los principales distritos comerciales, así como las calles laterales de Berlín e innumerables lugares, resonaba el estallido de los escaparates que caen al pavimento, los ruidos sordos de los muebles y las tiendas en llamas y las sinagogas. Aunque los incendios de las tiendas se extinguieron rápidamente, los incendios de las sinagogas simplemente se mantuvieron controlados para que no se extendieran a los edificios contiguos. Fuente Facing History and Außer War Response to Kristallnacht. Gitanos. El régimen nazi también intentó el exterminio de los grupos gitanos. Los nazis los consideraron una raza degenerada y los esterilizaban para que no tuvieran hijos. En 1936, algunos gitanos fueron enviados a los campos de concentración. A partir de diciembre de 1939, los judíos fueron obligados a aportar un brazalete con la estrella de David o una estrella en el pecho,